Pasando por Buenos Aires, vamos hacia San José de Costa Rica. Ahí se encuentra nuestro querido amigo Brian Acuña. Brian, ¿cómo estás? Hola Miki, hola oyentes de Jai, un gusto nuevamente estar con ustedes. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Dónde nos vas a llevar? ¿Dónde están las preocupaciones, Brian? Bueno, hoy quise hacer algo un poquito diferente. Generalmente siempre tengo mis notas para poder hacer, digamos, la columna, pero hoy directamente tengo un elemento más reflexivo que tiene que ver con la cuestión relacionada con, digamos, situaciones que han estado aconteciendo en Israel. Primero, esta situación de Tzvi Sukkot en la ciudad de Madana, digamos, en Cafer Madama, perdón, que es cerca de Nablus, y también, evidentemente, algunas de las acciones y de las palabras que Benekvir se ha dejado decir dentro de la situación política de Israel. Esto me parece importante. Entonces, Cuéntele con, primero a la audiencia quién es Tzvi Sukkot y quién es Ben-Gvir, porque usted da por obvio que la gente sabe, pero no crea. sí, bueno, Benekvir es ministro de seguridad, o sea, se encarga de toda la parte interna de seguridad en Israel, la policía y fuerzas, digamos, internas del Estado, y Tzvi Sukkot es un parlamentario israelí. Ambos son de posición política más tirando hacia la extrema derecha, ¿verdad? Son parte de la coalición actual de gobierno y algunas de sus acciones y de sus comportamientos de alguna forma permean un poco la imagen que se tiene sobre Israel en el exterior, ¿verdad? No porque directamente puedan afectar dentro, digamos, de la dinámica de los diferentes conflictos, pero evidentemente también la imagen de los políticos hacia el exterior, pues pueden de alguna forma también permear un poco la imagen que ya se tiene con respecto a Israel. Obviamente para el que es antisemita es indiferente porque siempre van a tener cualquier cosa sobre la cual pues agarrarse, pero evidentemente hay figuras que no necesariamente generan anticuerpos por parte de antisemitas, sino incluso de los mismos aliados de Israel, ¿verdad? A esta columna de hoy le puse por nombre muy genérico que Israel no puede permitirse soberanías privadas. Además, me sirve mucho porque hay un episodio que ocurre en estos días que fue el hallazgo de la embarcación Alta Elena, que fue esta embarcación que llevaba armas, ¿verdad?, para este intento de Begin, ¿verdad?, de tratar de tener una fuerza alterna a Tzal, a las fuerzas de defensa de Israel, y que pudo en algún momento llevar al Estado también a una guerra civil eventualmente. Creación del Estado, digo, para situar a la gente, ¿no? Estamos hablando de la altanera, estamos hablando de en la creación del Estado de Israel, en esos momentos históricos. Ahora, qué importante, me gustó mucho ese título, Israel no puede permitirse, como dijo usted, Soberanías privadas. soberanías privadas. Es una gran definición para este tipo de personajes. En el caso del parlamentario Sukkot, que no tiene, más allá de los rebotes en el mundo por sus actitudes, sí en el caso de Itamar Ben-Gvir, que sí tiene mucha implicancia en las políticas reales en el terreno en Israel como ministro de Seguridad Interna y con algunas situaciones muy poco felices, desde mostrar una horca donde él quiere sentenciar a terroristas hasta decir abiertamente que quiere que todos los días traigan 40 muertos desde Gaza, no importa quiénes sean, y así suma y sigue, ¿no? Porque en realidad es un personaje que todos los días tiene alguna provocación, por lo cual usted lo que está diciendo es tan sabio, pero lo dejo, lo escucho. Sí, bueno, aparte de lo que mencionas, el día de ayer que hubo una operación en esta oficina de UNRWA en Jerusalén Oriental, también participó Bennett Gvir, ¿verdad? Obviamente eh, tenemos que separar dos cosas acá. Tenemos que separar la situación de la prohibición de UNRWA de funcionar dentro del territorio israelí, lo cual es legítimo dentro del marco de la legalidad. Esto hay que mencionarlo así, mientras Israel administre Jerusalén, así sea que sea considerada como territorio bajo ocupación según algunos criterios de Naciones Unidas, de los cuales ya se podrán discutir en algún momento si es esta la denominación correcta. Lo cierto del caso es que más allá de la acción, que es legítima legalmente hablando,
la participación de Ben-Gvir va a permear, digamos, la imagen que se tiene con respecto a esta actividad. Y ahora que mencionas el tema de la horca para terroristas, que además es una norma que se aplica en el Estado, que se propuso en el Estado, de llevar a pena de muerte a aquellos que están acusados de terrorismo, creo que una de las polémicas más grandes es lo del tema del pasillo para que la gente pueda ver, digamos, como invitados de primera línea, ¿verdad?, las ejecuciones públicas que se puedan realizar. Son manifestaciones que evidentemente en cualquier otro país podrían ser vistas como una cuestión pintoresca. En el caso de Israel, evidentemente se suma a una serie de factores que son bastante peligrosos. Con respecto al episodio del diputado Tzvi Sukkot, hay que entender de que él, digamos, el problema principal no es el hecho de que haya derribado un monumento que se acusa de que fue utilizado, digamos, para enaltecer la figura de mártires de Al-Aqsa durante la intifada del 2000 hasta el 2005, ¿verdad? Aproximadamente, sino la cuestión directamente de que Sukkot se aprovechó de una visita con oficiales de policía de Israel dentro de la zona y aprovechándose de su investidura como diputado, toma una decisión unilateral de empezar a destruir este monumento, ¿verdad? Que es un monumento también, de nuevo, podemos entrar en la polémica de lo que significa, lo que simboliza, lo que contenía, el enaltecimiento incluso de un terrorista de los mártires de Al-Aqsa que había logrado asesinar al menos a 4 israelíes. O sea, el fondo de lo que significaba no es lo que se discute, sino la forma en la cual se ejecuta, porque existe un mandato legal con el cual este tipo de cosas se pueden coordinar. Israel no sería la primera vez que destruye este tipo digamos, de monumentos o de símbolos de destrucción o de símbolos de terrorismo, pero todo tiene que hacerse dentro del marco de lo legal, ¿verdad? Y ese es el gravísimo problema de las acciones que Tzvi Sukkot llega a ejercer, porque cuando un diputado utiliza recursos del Estado para desarrollar una acción unilateral a una política que debería de ejecutar el gobierno, el ejército o la propia administración civil de los territorios, ¿verdad? Porque recordemos que lo que Israel ejerce sobre algunos territorios palestinos es una administración civil, incluso en algunos momentos en coordinación con la Autoridad Nacional Palestina. Este tipo de acciones lo que llega a hacer, digamos, de alguna forma, es invertir la autoridad política y el aparato estatal, ¿verdad? Hay una violencia contra la actividad que le corresponde al Estado y hay una intromisión incluso en la separación de poderes que le corresponden al Estado. En este punto, Netanyahu propiamente, ¿verdad?, censuró las acciones de Sukkot. Evidentemente es por todo lo que esto trascendió internacionalmente. Y este mismo tipo de principio, este mismo tipo de firmeza para criticar las acciones de Tzvi Sukkot deberían de aplicarse, digamos, frente a determinados grupos de personas, como ocurre, por ejemplo, en las zonas de los asentamientos, donde, por ejemplo, hay un caso muy reciente en el mes de agosto, donde algunos colonos en los alrededores de Kusra, que también es un pueblo, digamos, cercano a la región de Nablus, algunos colonos le instalaron estructuras cerca de viviendas palestinas y llegaron a impedir durante días que los palestinos pudieran entrar y salir de algunas zonas, digamos, habitacionales. Las fuerzas de defensa calificaron estas acciones como ilegales, incluso las llamaron inaceptables, pero tuvieron problemas para poder desmontarlas, ¿verdad? Entonces, técnicamente, estaban actuando por la libre este tipo de grupos de colonos, agrediendo a poblaciones palestinas e impidiendo, digamos, de que se pudiera mantener la vida regular, ¿verdad? Este tipo de situaciones va más allá de simplemente combatir el terrorismo palestino, porque se está atacando en general a poblaciones que quizás ni siquiera son una amenaza. Meses atrás, incluso años atrás, se ha visto ataques de colonos contra poblaciones palestinas donde han incendiado incluso vehículos, han puesto en riesgo incendios en casas de habitación y demás. O sea, se está superando más allá, digamos, de lo que es la lucha contra el terrorismo y se está metiendo
a Israel en un saco enorme, ¿verdad? Que los hace que se convierta en un mundo paralelo o en un estado anexo todo lo que ocurre en las zonas de los asentamientos y con una validación por parte de políticos como Tzvi Sukkot o como el propio Ben Tzvi, Ben Tzvi, sí, o Ben-Gvir. Ben Gvir, perdón, o como el caso de Bezalel Smotrich en otros momentos, ¿verdad? Que se ha dado ese tipo de situaciones. ¿Por qué, digamos, utilizo eh, estos ejemplos y qué tiene que ver el Altalena en toda esta situación? Yo voy a empezar al revés. El Altalena, ¿verdad? Como bien decía Miki en su momento, es una embarcación que traía armamento para el Irgun, que es esta fuerza alternativa que manejaba en su momento Menachem Begin. Llegan a tener un altercado contra las fuerzas de defensa del recién creado, digamos, ejército de Israel, termina cobrando la vida de 3 soldados y de 16 miembros de Irgun, y se asume, digamos, la responsabilidad por parte del Estado de haber hecho, bueno, de haber hundido la embarcación, pero Ben Gurión responde de una manera muy asertiva de que si se hubiese permitido, digamos, que Irgun actuara de su propia, digamos, con su propia naturaleza, hoy por hoy el Estado de Israel no tendría una fuerza unificada. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Y esto también me lleva incluso a entender cuál es la situación que viven los propios palestinos. Al no existir el monopolio de la fuerza por parte de un solo grupo y mantenerse tan, digamos, atomizado la fuerza que controla el Estado, al no haber ese tipo de controles, al final de cuentas terminas transformándote en un Estado fallido. Israel evidentemente no es un Estado fallido, es un Estado democrático, sus instituciones siguen funcionando, pero si se sigue permitiendo o se sigue teniendo ese tipo de flexibilizaciones, esto podría causar de que algunas regiones, como es la zona de asentamientos, o que algunos políticos lleven a algunas situaciones del Estado a que sean institucionalmente inmorales y que incluso situaciones como, por ejemplo, las causas penales que se han abierto por algunas acciones en Gaza, que se están investigando en estos momentos, que creo que son cerca de 130 casos que se abrieron y que la Corte de Justicia está tratando de ver cuáles casos pueden ser judicializables y que incluso esto podría ser crítico desde el punto de vista de cuestiones como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, etcétera, que eventualmente esto, digamos, pueda, digamos, mantener la institucionalidad como un elemento fuerte. Le Entonces, tengo malas noticias, ¿eh? Le tengo malas noticias, mientras veo que lo están llamando también. Digo, las malas noticias son hasta el 27 de octubre vamos a ver todo tipo de situaciones porque muchas de estas tienen que ver con buscar a los votantes propios y estimular a otros y entre más extremistas y situaciones como estas, para algunos en la política interna les trae réditos, digo, tanto para Sukkot como para Ben-Gvir, como para Smotrich, hay que leerlo en eso, por eso me gusta mucho el título y usted ha dicho, y la otra mala noticia es que Israel es una conformación a pesar de la unidad de muchos grupos y entonces es muy difícil de manejar esa estructura. Para eso el peso de la ley, el monopolio de la ley y de la fuerza, pero es nada fácil, lo vemos con los ultraortodoxos, lo vemos con estos nacionalistas mesiánicos y con tantos otros grupos, incluso también en la izquierda, a veces digo, no pasa por la izquierda, sino pasa por el respeto a la ley y es ahí donde tiene que primar. Por eso quiero volver al título que usted nos dio, Brian, para que cierre, pues me parece que dio justamente el diagnóstico. El título es, Israel no puede permitirse soberanías privadas. señores, con este título para pensar y ojalá sobre todo para que Israel en algún momento el nuevo gobierno pueda actuar sobre cualquiera, como en el ejemplo que diste de la Altalena, cuando Ben Gurión, a pesar de lo que significaba, tomó una decisión drástica sabiendo que Israel no se podía permitir estos grupos que actuaran de manera independiente. Brian, gran abrazo. Un abrazo, Miki, que estén muy bien. Brian Acuña, desde San José de Costa Rica, con un tema necesario de pensar.